Gracias, buen día con todas, con todos. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, ha realizado un informe especial sobre la situación de las y los adolescentes en centros de reintegración social en contexto de emergencia sanitaria. Este informe ha alcanzado al 100% de centros de reintegración social para mujeres y para varones a nivel nacional, y las recomendaciones están destinadas principalmente a aminorar los riesgos de esta población y que en esta segunda ola se puedan asumir acciones efectivas por parte de las instancias del Estado a nivel central, departamental y local, y así evitar las vulneraciones que se han identificado en el presente informe. Lo que hemos podido verificar es que el Estado no ha aplicado los principios y mecanismos jurídicos del sistema penal para adolescentes para el egreso de centros de reintegración social en el contexto de la pandemia de COVID-19, toda vez que se ha identificado y se ha evidenciado una desmejorada y reducida atención por parte del personal dependiente de los centros de reintegración social debido a las dificultades de transporte, la decisión de atender por turnos y mediante las TICs, atentando contra el derecho a la atención integral de esta población. Este informe defensorial fue realizado o fue contextualizado con información proveniente dentro del primer semestre del año 2020, reitero, en la totalidad de los centros de reintegración social de nuestro país, con el objetivo de verificar el respeto y vigencia de los derechos de los adolescentes en contexto de pandemia de COVID-19. Además, se ha podido identificar que en 12 centros de reintegración social, las y los adolescentes contarían con una situación favorable para su egreso. Sin embargo, esta no ha sido aplicada por las autoridades competentes. Se ha verificado y se ha evidenciado que 2 adolescentes de los centros de reintegración de Oruro y Pando continuaban en ellos pese a que habían cumplido la medida socioeducativa impuesta. Es decir, que las autoridades encargadas de poder generar la liberación o una medida alternativa, teniendo estos adolescentes el derecho para poder obtenerla, no habían podido acceder a la misma. También se ha podido identificar que el 40% de la población penitenciaria en los centros de reintegración social al momento de la verificación se encontraba con detención preventiva y que el 10% ingresó durante el periodo de emergencia sanitaria, con lo cual, además de vulnerarse los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, a la asistencia integral y a la excepcionalidad de la privación de la libertad, evidentemente se han incumplido con las recomendaciones del sistema interamericano y el sistema universal de evitar medidas de encierro, más aún a poblaciones en situación de vulnerabilidad como constituyen las y los adolescentes. También se ha podido establecer que el 33% de adolescentes en centros de reintegración social se encontrarían con algún tipo de discapacidad y que evidentemente son revictimizados por parte del Estado, pues no encuentran una protección especial o garantías respecto de sus derechos por su especial situación dentro de los centros de reintegración social. Asimismo, que los GATS responsables de la administración en 11 centros de reintegración social han incumplido con su responsabilidad de implementación, financiamiento y gestión de los servicios, instituciones y centros especializados, debido a que la infraestructura no responde a las condiciones mínimas establecidas en la norma. Peor aún, en algunos departamentos, los centros de reintegración social han sido adoptados dentro de otro tipo de infraestructuras, contando con menores condiciones todavía para poder afrontar el encierro y aún peor, afrontar el encierro en tiempos de pandemia o de emergencia sanitaria. Además, se ha podido establecer que en 13 centros de reintegración social se han establecido protocolos y normas de conducta para la prevención por la emergencia sanitaria por la COVID-19, pero solamente 2 han sido aprobados mediante un instrumento legal y en 3 se ha omitido directamente elaborar y aprobar protocolos de prevención. Nos referimos al Centro de Reintegración Social de Fortaleza, al del Beni y al de Pando. Por todo ello, la Defensoría del Pueblo
reitero, considerando la especial situación de vulnerabilidad, el marco de protección, tanto en instrumentos nacionales como internacionales, de protección de derechos humanos, así como las recomendaciones especiales que se han emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos exigiendo a través de este informe defensorial a los gobiernos autónomos departamentales garantizar y prever una atención integral permanente en los centros de reintegración social en el contexto de la pandemia, gestionar la calificación de discapacidad y garantizar atención médica especializada a las y los adolescentes con discapacidad en los gobiernos autónomos departamentales de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca. Asimismo, toda vez que se ha evidenciado limitaciones para el acceso a medios tecnológicos que les permitan, 1, acceder al derecho a la educación, 2, poder mantener contacto con sus familiares o incluso con el personal que debería asistirlo dentro de los centros, se está recomendando a los gobiernos autónomos departamentales dotar equipos de computación y servicio de Internet adecuados para el acceso a la educación virtual a distancia, facilitar la comunicación no presencial de las y los adolescentes, así como para la realización de audiencias virtuales en el marco de los derechos a la educación, comunicación, acceso a la justicia. En los GATS de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Pando y Beni. Además, sugerimos que se garantice en los 9 gobiernos autónomos departamentales personal médico, atención médica y atención psicológica permanente a fin de asegurar el acceso al derecho a la salud, no solamente física, sino mental, que es fundamental en estos momentos, considerando la segunda ola de COVID-19 y más aún que la situación de encierro de este grupo requiere todavía una asistencia mayor. También estamos recomendando garantizar la desinfección oportuna, permanente en los ambientes para asegurar la prevención de la propagación del virus de COVID-19 en los gobiernos autónomos departamentales de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Si bien en todos los centros de privación de libertad, sea para adultos o sea para adolescentes, se ha señalado una suerte de encapsulamiento por parte de los mismos grupos afectados, no es menos evidente que el personal que asiste a ellos, sea a través de la asistencia integral o a través de los personales de seguridad, no se quedan en ese encapsulamiento y salen e ingresan y en muchos casos han sido el factor de contagio dentro de ese tipo de sitios de encierro. Además, una recomendación nuevamente al órgano judicial, que es el principal actor en lo que se refiere a situación de encierro, para adultos o para adolescentes. En este caso, que contemple, que garanticen las autoridades judiciales que conocen procesos de adolescentes con responsabilidad penal, evitar la imposición de medidas privativas de libertad, en el marco de principios y derechos del sistema penal para adolescente en cuanto a la excepcionalidad y la desjudicialización. Es inaudito que en el caso de Bolivia, cuando todos los estados de la región adoptaban medidas para disminuir las tasas de hacinamiento, que el 10% de adolescentes que hayan ingresado a estos centros haya sido justamente durante la etapa de pandemia. También estamos solicitando al órgano judicial, al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y al Ministerio Público analizar la situación procesal de las y los adolescentes en centros de reintegración social que cuentan con condición favorable para la modificación de las medidas socioeducativas, la cesación a la detención preventiva o la disposición de requerimientos conclusivos según corresponda para su egreso en los centros. No podemos repetir en la segunda ola lo que ha ocurrido en la primera y hacer una suerte de olvido de lo que pasa en los lugares de encierro, sea para adolescentes o para adultos. Hemos visto con mucho dolor
e indignación cómo el sistema judicial prácticamente se ha olvidado de estos sectores y no ha generado condiciones, no en un marco humanitario, sino en el marco de sus responsabilidades, considerando el hacinamiento que existe en nuestro país en las cárceles, pero también en los centros de reintegración social. Peor aún, que no se considere desde el sistema judicial que muchas de las y los adolescentes que se encuentran en sitios de encierro tienen discapacidad, hemos encontrado madres o mujeres embarazadas, hemos encontrado a personas con enfermedades que realmente afectan a su salud y por eso es importante que se considere la realidad de todo el país. Nosotros en ese marco hemos notificado ya a los gobiernos autónomos departamentales, al sistema judicial, al Ministerio Público, inclusive al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como cabeza de sector, a fin de que no se continúe con la vulneración de derechos, se generen mecanismos suficientes para garantizar y evitar las vulneraciones ya identificadas por la Defensoría del Pueblo, y en ese marco, como institución defensorial, continuaremos con el seguimiento a nuestras determinaciones defensoriales, esperando siempre medidas positivas, medidas de avance por parte de las instancias estatales. Muchas gracias. Compañeros, ¿tienen alguna consulta? Perdón, ¿me permite poder cambiar de tema? Primero en este tema, por favor. No. Dale. Profesora, por favor, ¿cómo se está coordinando en el aspecto de los detenidos en centros penitenciarios? Existe mucha preocupación porque el hacinamiento los hace más vulnerables a ser contagiados ante un posible caso de coronavirus y también el rebrote que está latente. En este marco es evidente, ya existen situaciones de contagio. Una de las más preocupantes ha sido justamente la de Monteagudo recientemente, un amotinamiento en Riberalta, en Guayaramerín, que se ha identificado el fin de semana. Hay preocupación porque las medidas que disponen las personas privadas de libertad de encapsularse o a generar sacrificios de no permitir visitas, no permitir ningún tipo de ingreso a los centros penitenciarios a fin de que no entre el COVID-19, resulta insuficiente cuando el personal del régimen penitenciario o el personal de seguridad penitenciaria realiza una suerte de ingresos y salidas que en muchos casos puede generar la propagación de COVID-19. En este marco nosotros estamos iniciando, ya hemos iniciado en realidad en muchos departamentos mesas con régimen penitenciario a fin, uno, de poder contestar en un marco de humanidad las peticiones que realizan las y los privados de libertad, y dos, poder generar condiciones para que se implementen los protocolos que habrían elaborado el régimen penitenciario para poder afrontar la COVID-19 en los centros penitenciarios. Ahora bien, yo reitero, el problema de nuestros centros penitenciarios en Bolivia no es a causa del régimen penitenciario, es a causa del sistema de justicia. En tanto el sistema de justicia sigue considerando depósitos humanos las cárceles y los centros de reintegración social, en tanto el sistema de justicia sea indolente con mujeres pobres, con hombres pobres, con delitos que no merecerían una persecución penal, y hasta que no se establezca una política criminal en Bolivia, vamos a seguir teniendo indignamente estos resultados en cuanto al sistema penitenciario. En el caso del sistema de justicia y en el caso del Ministerio Público, reiteradamente solicitamos que se puedan tomar medidas, yo reitero, no humanitarias, las que están en el marco de sus competencias, y Fiscalía y el órgano judicial son conscientes de aquello. En el caso de propiamente de las condiciones que se encuentran los centros penitenciarios, reitero, estamos ya trabajando en las mesas departamentales, encontramos mucha mayor apertura, eso debo señalarlo, por parte del régimen penitenciario para poder generar condiciones más humanas en las condiciones que actualmente se encuentran los privados de libertad. De manera general, ¿cómo observa la situación del COVID? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Ustedes cómo están acompañando este proceso de atención desde el gobierno, el centro de salud y todo lo que implica, ¿no?, la atención a pacientes? Más allá de los centros penitenciarios, la situación de COVID-19 evidentemente ha generado o genera todavía una expectativa respecto a las respuestas estatales.
La semana pasada nosotros hemos presentado un informe especial respecto a cómo el Estado había asumido las medidas para combatir el COVID-19 en la primera ola, con bastantes deficiencias, bastante espera, bastante demora en cuanto a la respuesta estatal. En ese marco, las recomendaciones que se han realizado, todas se encuentran en seguimiento. Entre las más fundamentales y que todavía están pendientes de cumplimiento es el de fortalecimiento de los servicios de salud, especialmente segundo y tercer nivel, que en ese momento se está evidenciando que están siendo colapsados, no solamente por falta de equipos e insumos, sino particularmente por falta de personal de salud, que no cuenta con contratos, que nosotros en la primera ola habíamos identificado demora incluso en el pago de salarios, o gente que está trabajando prácticamente a voluntariado porque no cuenta con ningún tipo de relación contractual. También hemos pedido al Ministerio de Salud que se pueda ampliar la atención de COVID-19 hacia los centros de primer nivel, tanto integrales como ambulatorios. No olvidemos que la puerta para el ingreso al Sistema Nacional de Salud son los primeros niveles en lo que es el sistema público, y lastimosamente durante la primera ola, tanto la política SAFSI como los centros de primer nivel habían sido dejados de lado en cuanto a la atención. Entendemos que esto estaría rectificándose para la segunda ola de COVID-19, pero lastimosamente todavía no vemos resultados tangibles, y es necesario en ese marco fortalecer también los centros de salud de primer nivel para que la población no sature o no llegue a generar colapsos en el segundo y tercer nivel, y además pueda acceder a atención primaria. En cuanto a las pruebas rápidas o a las pruebas de detección o los rastrillajes, como Defensoría del Pueblo hemos evidenciado que en la primera ola se habían demorado entre 3 a 4 meses en el inicio de los rastrillajes o en el inicio de pruebas masivas hacia la población, y que estas pruebas no habrían alcanzado ni siquiera el 10% de densidad poblacional a nivel nacional. En el caso del Departamento de La Paz, muy preocupante porque solamente habíamos alcanzado al 3% de la población del Departamento de La Paz. Las pruebas masivas son fundamentales para poder prevenir y atender oportunamente la COVID-19, pero como Defensoría del Pueblo consideramos que si estos rastrillajes no son realizados en base a planes específicos de rastrillaje, a sistemas de detección o a una asistencia inmediata con la dotación de kits de medicamento o la dotación de diagnósticos hacia las personas que lleguen a ser afectadas, pues los rastrillajes o las pruebas masivas tendrían un efecto mínimo o un resultado mínimo para la prevención y para la atención de COVID-19 con la población. Asimismo, en cuanto a las medidas restrictivas de derechos fundamentales, consideramos que, tomando en cuenta el avance de la COVID-19, sí son importantes, pero también debemos aprender de las lecciones aprendidas de la primera ola. Muchas de las medidas restrictivas que se han generado dentro de la primera ola por parte del gobierno transitorio, lo que ha generado es desprotección a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Una de las poblaciones afectadas justamente fueron las y los adolescentes en centros de reintegración social, porque a consecuencia de las cuarentenas rígidas, el personal que debía asistir a estos adolescentes que están encerrados no pudieron llegar. Lo mismo pasó en centros de acogimiento, lo mismo pasó en defensorías de la niñez, lo mismo pasó en centros legales integrales. Entonces, es necesario que las medidas que se vayan a asumir sobre restricción de derechos sean también contempladas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero principalmente la realidad de la población que vaya a tener que afrontarla. Defensora, por favor, hablando de este informe que se ha presentado en cuanto al trabajo que se ha realizado por el primer gobierno en la primera ola del coronavirus, ¿qué pasa con el tema de los ventiladores? ¿Cuál es la situación sobre este tema? Porque no se tienen los reportes, se iba a iniciar el proceso incluso, ¿cómo está con este tema? Y otro tema más, por favor, en el tema del paro que estamos viviendo por parte de los choferes, ¿cuál es su posición en cuanto a este tema, por favor? Ya. En el caso de los ventiladores, la Defensoría del Pueblo ha hecho un relevamiento a nivel nacional y ha concluido. Primero, han ingresado a nuestro país ventiladores chinos, ventiladores estadounidenses y ventiladores españoles. En el caso de los ventiladores españoles, no se han generado medidas para finalmente el funcionamiento o una suerte de recuperación de los recursos destinados para aquello. En este caso, de los ventiladores españoles, lastimosamente el sistema de justicia ha avanzado muy poco, no se encuentra todavía buenos resultados o avances significativos. Ya
pues casi 6 meses de lo que ha ocurrido. Eso tendrá que rendir cuentas en algún momento el Ministerio Público y el órgano judicial. En el caso de la Contraloría General tampoco hemos visto avances significativos. Yo recuerdo que el Contralor se había comprometido a realizar procesos de fiscalización y supervisión en el marco de sus competencias y el marco constitucional, no solamente a las adquisiciones, a las contrataciones que se realizaba desde el gobierno central, sino también de los gobiernos departamentales y municipales. Lastimosamente esto no se ha visto efectivo. En el caso de los ventiladores chinos propiamente, se ha evidenciado, de acuerdo a la información que hemos colectado de forma oficial, que no existía una atención sobre las solicitudes o recomendaciones del comité científico. Lastimosamente estos, en muchos casos, de acuerdo a información oficial por parte de los sedes, incluso han generado el deceso de personas porque los equipos no estaban destinados para poder atender la emergencia sanitaria. Y en el caso de los respiradores estadounidenses, hemos encontrado algunos en algunos departamentos. La falta de conocimiento respecto de estos equipos por parte del personal de salud también ha impedido la posibilidad de uso. Todos estos casos, lastimosamente, no encuentran un avance. El sistema de justicia no ha respondido hasta el día de hoy y la Contraloría General tampoco lo ha hecho, por lo menos con avances significativos o que ayuden a la población. Además, dentro de las recomendaciones defensoriales, como consecuencia de este desfase o estos hechos de corrupción que al final han afectado la falta de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, también se ha recomendado que se puedan generar medidas permisibles o medidas menos burocráticas para que permitan al Estado central, pero principalmente gobiernos departamentales y municipales en el marco de sus competencias, para que puedan disponer de recursos y adquirir y generar el fortalecimiento en unidades de terapia intensiva para segundos y terceros niveles. Sobre el paro de transportes, como Defensoría del Pueblo, consideramos que el derecho a la protesta siempre tiene que ser protegido desde los sectores que provengan. Sin embargo, al igual que lo hemos hecho en anteriores oportunidades, recomendamos y pedimos al sector de transporte que considere que la emergencia sanitaria requiere agotar las vías de diálogo, requiere un mejor entendimiento en cuanto a la afectación que tiene el bloqueo de vías para la emergencia sanitaria. Si bien hasta el día de hoy no se han presentado riesgos directos o medianamente indirectos hacia la salud de la población por el paso de ambulancias, por el paso de insumos o ataques a personal de salud, consideramos sí que no es lo más recomendable o no es definitivamente la mejor medida que haya podido asumir el sector transporte. Nosotros como Defensoría del Pueblo sí consideramos que la banca tiene que ceder tomando en cuenta la afectación económica que ha tenido no solo el sector de transporte, que ha tenido toda la población. Sin embargo, hay que generar los mecanismos de diálogo suficientes y dejar de lado intereses particulares que al final solamente están poniendo en riesgo o agravando la situación de la población. Yo recuerdo que en muchos casos hay muchos sectores que se han opuesto a las cuarentenas rígidas, pero si hay la posibilidad de realizar bloqueos o realizar paro de todo el movimiento económico del país, tal vez como población tendríamos que repensar cuáles son los sacrificios que realmente vamos a realizar para enfrentar la segunda ola de COVID-19. Pero ahora, ustedes como Defensoría, ¿se pueden tal vez brindar para mediar en este conflicto, crear un escenario para que existan mejores propuestas y también soluciones a este conflicto defensor? Por supuesto que sí, sin embargo hay que saludar que ya han existido 2 mesas de diálogo importantes y la segunda entendemos que ha sido quebrada el día de ayer, pero vamos a proponer, la Defensoría del Pueblo siempre va a presentar sus buenos oficios, aunque entendemos que la discusión es altamente técnica en el tema financiero. De todas maneras, reiteramos la convocatoria como Defensoría del Pueblo a que se pueda seguir ahondando en los espacios de diálogo, a deponer y entender la realidad que está pasando en nuestro país, no solamente, reitero, por el sector de transporte, sino por todos los sectores